Pues fíjense, yo no sé de ustedes, pero yo nunca he recibido una herencia. Y cuando pienso en mi familia, creo que no me va a tocar. Algunos tienen una tía por allá con mucha lana y como no tiene hijos, uno les dice, que me toque, que me toque, que me toque. Y olvida los pleitos a veces que hemos visto en familias cuando hay una herencia de por medio. Oh, salen las garras y, Dios mío, la gente más dócil se pone como leones cuando hay una herencia, que tienen que decidir quién le va a tocar o qué. Pero pues mi familia no es muy rica y ya me di cuenta, no me va a tocar nada. Pero lo que sí también he cedido, pero yo voy a dejar algo. Porque lo que yo dejo no tiene nada que ver con lo que yo he o no he recibido. Aunque no he recibido nada, puedo dejar algo. Esa es mi decisión. Y yo no sé de ustedes, cuántos de ustedes hayan recibido una herencia, pero estoy seguro que todos nos gustaría recibir una, ¿sí o no? Yo he pensado, creo que no hay nadie en mi familia que me puede dejar algo, pero Dios me puede dejar algo, yo puedo dejar algo. Todos queremos recibir una herencia, ¿sí o no? Aún solo 5 personas quieren recibir una herencia. ¿Ya ves por qué están pobres? Porque no tienen ganas. Digan, quiero recibir una herencia, por Dios. Pues sí. Amén. Yo sé que la pregunta era retórica, pero contesten, por favor. Sí, quiero recibir una herencia. Claro que sí. Y Dios tiene muchas cosas para nosotros. Tenemos una herencia en Dios. Lo voy a leer al cerrar cuando tomamos la Santa Cena. Hay un texto en la Biblia que Dios tiene una herencia para nosotros. Y yo quiero mi herencia. Yo recuerdo hace años, porque yo siempre, por años he predicado la prosperidad bíblica. Y aunque mucha gente le cae mal, me vale. Porque es la palabra de Dios. Y sé que Dios quiere prosperar a su pueblo. Dios quiere prosperar a su pueblo. Dios tiene una herencia. Dios no es codo. Dios tiene una herencia para su pueblo, pero nos tiene que condicionar para que no nos destruya toda la bendición que Él tiene para nosotros. Si Dios tiene algo para ti, me encanta este canto que estaban cantando. Es decir, que yo tengo un destino, tengo un propósito. ¿Por qué? Porque fui hecho para su gloria. Hemos hablado mucho de destino y créeme que si tú has recibido a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, en este día Dios puso un plan para tu vida. Quizás tuviera uno antes, pero si no, definitivamente desde el día que tú confesaste a Cristo Jesús como tu Salvador, de este día en adelante vives con un destino y con un propósito. Dios te hizo para su gloria, para buenas obras. Amén. En enero hablamos de retos. En febrero hablamos de logros. Y en marzo vamos a hablar de legado. Fíjense nada más. El legado está pesado. Fíjense que yo estaba investigando, no me di cuenta que hay tantas definiciones para la palabra legado. Pero legado puede significar un enviado de un gobierno para representarse como un embajador ante un gobierno extranjero. Un legado puede ser una persona que representa al Papa en un asunto particular. No soy este tipo de legado. Pero también hay una definición de legado que es lo que un testador deja en su testamento. Ya estamos llegando más cerca a lo que queremos tocar. Y hay otra definición que me gustó mucho. Dice, un legado es algo que se transmite a un sucesor. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Fíjense nada más. Debemos dejar un legado. Significa dejar algo bueno. Digan conmigo, algo bueno. Porque hay malos legados. Yo recibí mucho mal legado de mis antepasados.
mis antepasados, unos carambas. Y entonces el legado que yo recibí de ellos en muchas maneras era negativo, pero nosotros queremos enfocarnos en dejar algo bueno. Entonces vamos a utilizar el legado en esta forma: transmitir algo que bueno a la gente que viene detrás de nosotros. Ese es dejar un legado. Transmitir algo bueno a la gente que viene detrás de nosotros, no a mis compañeros, no a la gente adelante de mí, pero siempre hay alguien que viene detrás de uno y esa persona queremos transmitirle, dejarle algo bueno. Ahora bien, todos nosotros, ¿cuántos? Todos podemos y debemos dejar un legado. Y más vale que lo hagamos, porque la Biblia habla mucho de eso. Tú podrías pensar que no tienes algo, y tú podrías pensar, porque hay de todo aquí. Alguien podría pensar, yo no tengo nada que dejar. No es cierto, tú tienes algo que dejar. De hecho, hoy mismo estás dejando algo. Solo hay que asegurar que es lo correcto. Asegúrate cuando vas dejando tu legado, que tu legado incluya la honradez. La honradez, la rectitud de alma y de espíritu. La integridad en el obrar. Observar las normas que se consideran adecuadas en la sociedad. Esa es la honradez. Asegúrate que el legado que dejas incluya la honradez. ¿Por qué? Porque un legado que no incluye la honradez puede causar más mal que bien a la gente que lo recibe. Amén. ¿Están listos para verlo en la Biblia? Vamos, para que vean que no es chipi chipi lo que les estoy diciendo. Está en la Biblia. Vamos a leer una de las historias más tristes en la Sagrada Escritura. Se trata de una familia sacerdotal. En la nación de Israel, el sacerdocio tenía que ver con una familia. La primera familia de sacerdotes era Aarón, el hermano de Moisés, y sus hijos. Y algunos de ustedes saben que Dios mató a todos de los hijos de Aarón por ofrecer fuego extraño en el altar. Dios no juega con algunas cosas, es en serio. Y pasaron siglos, pasaron como 400 años si no me equivoco, cuando llegamos a otra familia, todavía de este linaje, y ellos eran sacerdotes. Era un papá y dos hijos. Entonces, pero los hijos eran unos canallas. Y su pecado causó que Dios juzgó no solamente a ellos, mas a sus descendientes para siempre. Porque aunque el papá les dejó muchas cosas, no les dejó la honradez. Y les costó la vida. Vamos a verlo. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Voy leyendo, sígueme, es un poco de lectura, pero es muy interesante. Vamos, primero de Samuel 2, comenzando con versículo 12, dice: los hijos de Elí era el papá, el sumo sacerdote de la nación de Israel, eran unos perversos, hijos de Belial. ¿Hijos de quién? Ese es de su quién sabe qué, pero unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. ¿Cómo es posible que un sacerdote no toma en cuenta al Señor? Pues sí, estaban haciendo esto para la lana, no para Dios. Estaban violando todas las normas de Dios, porque no les importaba su ministerio, les importaba comer. Y no estoy hablando con toda la gente comiendo palomitas ahorita. No les estoy echando tierra. La costumbre de estos sacerdotes era lo siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote
se presentaba con un tenedor grande, como usas para levantar pasto o zacate. Un tenedor grande en la mano, y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola, en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. Ahora, ¿qué es el problema con eso? Es que Dios había designado a los sacerdotes la porción que les tocaba del sacrificio. En aquel entonces, no hacemos esto hoy, cuidado que nunca lo hagas, pero en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, que nosotros estamos en el Nuevo Testamento, pero en aquel entonces la gente adoraba a Dios por medio de holocaustos. Alguien llevaba su borrego, llevaba su res, llevaba su chiva, y el sacerdote degollaba el animal y lo preparaba y lo asaba. Y una parte del sacrificio era para Dios, una parte era para el sacerdote y una parte era para la persona que ofreció el sacrificio, y comían. ¿Sí? Bien. Dios designaba a los sacerdotes una porción, el brazo derecho y parte del pecho. Pero estos sinvergüenzas decían, no, aunque Dios dijo que solo nos toca el brazo derecho y medio pecho, todo lo que agarra mi gran tenedor, eso es lo que yo voy a llevar. Entonces estaban robando al pueblo, por la manera que ellos quitaban su porción, la porción de Dios y la porción también de la persona que había ofrecido el animal. Desde este modo, la Biblia dice, de este modo, trataban a todos los israelitas. Ellos eran los únicos sacerdotes. Toda la nación tenía que llegar a ellos. Ellos tenían un monopolio, completamente. Todos tenían que llegar con ellos. Entonces ellos comían como el cuñado. Así trataban a todos los israelitas que iban a Silo, donde estaba el templo o el tabernáculo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio, dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Muy interesante esto. Y si el hombre contestaba, espera a que se queme la grasa, como es debido, porque todos sabían que debían de quemar la grasa primero según la ley de Moisés, como es debido. Luego podrás tomar lo que desees. El asistente replicaba, no, dámela ahora mismo. De lo contrario, te lo quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Entonces ya llevan dos pecados. Uno, robaban carne, porque tomaban más de lo que les correspondía. Y dos, comían la grasa. Parte de la ley de Moisés, que siempre era muy importante, es que la grasa pertenecía al Señor. Ahora, yo no sé de usted, yo le doy gracias que no vivo bajo el Antiguo Testamento, porque a mí me gusta un ribeye que tiene grasa. Y aunque sé que no debo de comerla, la trago rápido, porque es lo más sabroso. Y el principio tras esto, que la grasa pertenece al Señor, a lo mejor Dios estaba ahorrándoles un infarto de corazón, me imagino, un colesterol. Pero también toda la gente sabía, como sabemos hoy, que lo más rico de una carne es la grasa. Y Dios merece lo mejor, ¿sí o no? Entonces tenían que ofrecer a Dios la grasa. Después de quemar la grasa, podían repartir la carne. Pues estos sinvergüenzas decían, no. El sacerdote lo quiere cruda.
antes de quemar la grasa. Y la persona, no, eso es correcto. La Biblia, la ley dice que debemos, ¿nos vas a dar la carne o te la quitamos como quieres? Y no habían cómo defenderse. Tú no llevabas tu 9 allá con tu borreguito. El sacerdote tenía guardias, él tenía todas las fuerzas. Es decir que por las buenas o por las malas, tú nos vas a dar lo que queremos. Y la gente pues les daba. Entonces, primero, rateros robaban. Segundo, sinvergüenzas comían lo que pertenecía a Dios, la grasa. Y muy probable pedían la carne cruda para venderla por otro lado. Sí, porque toda la nación tenía que venir a ello. Corrupción en el ministerio es una realidad hoy también. Ok, vamos a brincar a otro texto, porque tengo que mostrarles otras cosas acerca de esos muchachos. Un poco más adelante la Biblia dice, Elí, el papá, que ya era muy anciano, ya pasó tiempo, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso, ahí va el colmo, incluso que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Híjole, eso sí, eran como unos sacerdotes del pueblo que ustedes han visto. Ay, agarrando la monjita. Y en alguna forma la noticia salió. La Biblia no dice cómo, pero salió la noticia. Yo me imagino que de vez en cuando salía una panzona. Y el papá fue a reclamarle al sacerdote, yo dejé a mi hija aquí para que me sacaran del purgatorio, no para que me regresaran con nieto. No creían en purgatorio, esa es una broma. ¿Cuántos papás han dejado sus hijas en los 500 años que dominaba el catolicismo en la República Mexicana, que no era república en aquel entonces, pero entienden, que dominaba a México, dejaban a su hija monja para salvar la familia, solo para que ella pasara las desgracias? ¿Y a quién con quién se va a defender la muchacha? ¿Con quién? Si el sacerdote manda. Y así era hace miles de años. Las pobres mujeres que iban a servir como monjas, era un ministerio, iban a servir en la casa de Dios, solo para dos gordos sinvergüenzas, siempre se aprovechaban de ellas. ¿Y quién iba a defenderlas? Dios les va a defender. A veces, la verdad, el mundo es tan corrupto, la sociedad es tan corrupta, a veces no hay ningún ser humano que da la cara para defender a los inocentes. Pero si Dios no encuentra un ser humano para defender a los inocentes, Dios mismo puede entrar en el mundo y defender a los inocentes. Podemos darle gloria. Ahora, cuando por fin el papá abre la boca, ya pasó mucho tiempo. El texto anterior llama a estos dos sacerdotes jóvenes. Y ya dice que el papá ya es muy anciano. Yo no sé cuántos años pasaban que estos muchachos estaban aprovechándose de las damas que servían en el templo, robando carne, vendiendo carne por otros lados, robado y todo el rollo. Cuando por fin el papá decide abrir la boca. Y dice así, el papá les dice, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. Ya era el chisme, pero fuerte. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Comenzaban pecando jóvenes. No sabemos cuántos años pasaron. Pero el papá ya es muy anciano y por fin decide hablar.
pero era demasiado tarde. Porque habían pasado una línea de la tolerancia de Dios. Dios ya había decidido, les voy a matar a estos dos sinvergüenzas. Ya son demasiadas chicas que han violado, ya son demasiada carne que han robado, ya han despreciado mi nombre delante de mi nación santa por años y ya no hay vuelta de hoja. Aunque hable el viejo, yo les voy a matar. Y Dios les dio cuello. Ese es más adelante. Pero no creas que Dios no va a llamarte a cuentas. No creas que Dios no va a llamar a tus hijos a cuentas. No creas que podemos burlar al Señor sin consecuencia. Si la palabra de Dios dice de Dios, nadie se burla. Porque lo que uno siembra, ¿qué dice? También cosechará. Esos muchachos sembraban un buen de tiempo sus tranzas e inmoralidad. Y un día Dios decidió, ya estuvo. Y aunque el papá habló tarde. No hables tarde. No hables por fin cuando el juicio ya está decidido sobre tu casa. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo, ¿por qué pues tratan ustedes? Imagínate, ya está incluyendo al viejo. El viejo no estaba robando carne, pero estaba comiendo la carne que robaba a sus hijos. Cómplice. ¿Por qué tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? Está hablando en el nombre de Dios, este hombre. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Wow. ¿A cuántas familias Dios podría decir esto hoy? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí, Dios mío? Yo espero que Dios nunca me diga eso. Espero nunca darle la razón para decirme esto. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por lo tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían para siempre o siempre. Yo, el Señor, el Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Recuerden que yo les dije que el sacerdocio en aquel entonces era de una sola familia. Y Dios está diciéndole, yo había prometido que tanto tus antepasados, tú y tus descendientes, para siempre me iban a servir. Pero ahora cambio mi parecer por el pecado de tus hijos, porque tú los honraste a ellos más que a mí. También tu pecado, ya no me van a servir. Están designados a la muerte, a la pobreza, a la miseria, porque él sigue profetizando cosas horribles sobre esta familia. Lo que quiero que vean es esto: un buen legado se puede perder. Digan conmigo, un buen legado se puede perder. Esos muchachos estaban posicionados de por vida, pero como abusaron de sus privilegios, lo que hubiera sido un legado eterno terminó siendo un castigo eterno. Leo un versículo más y vamos a profundizar sobre esto. ¿Cuántos recuerdan el profeta Samuel? Hay un profeta en la Biblia, Samuel, y cuando él era niño fue criado por Elí. Elí hizo un mejor trabajo con Samuel que hizo con sus hijos. Entonces, Dios habló a Samuelito cuando era niño en la noche. Y después Samuel quería saber qué te dijo el Señor. Júrame que no me vas a dejar nada. Y dime todo.
Entonces Samuel les soltó la sopa. Nada más que les quiero leer una cosa que Dios le dijo a Samuel sobre Elí. El Señor le dijo a Samuel, ya le dije a Elí. Dios le había hablado a Elí. Dios le había hablado al papá, como Dios va a hablar y está hablando al corazón de algunos de ustedes ahorita a través de este humilde siervo. Dios ya le había hablado. Dios habla de muchas maneras. Y Dios ya le había hablado a Elí. Y él dice, ya le hablé, ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía, Elí, escucha bien, Elí, todos los Elís que están aquí, los padres de familia, las madres de familia. Él dice, él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Amén. Palabra de Dios. No los refrenó. Oh, pero habló con ellos. Ese no es refrenar. Ese es chipi chipi. Él habló ya viejo. Él habló ya tarde. Y él habló y solo habló. El hablar no hace nada. Es el hacer que hace algo. Ahora vamos a, una vez más, ver estos principios que ya les mencioné. Dejar un legado, como nosotros queremos hacer, es dejar algo bueno. Dejar algo bueno a la gente que viene detrás de nosotros. Hay gente que viene detrás de nosotros. Queremos transmitir algo bueno a ellos. Sí, aunque nosotros no recibimos nada, porque hay gente que, cuando hablando de lo material, yo sé que ustedes no, pero en otros lados hay gente que dice, a mí nadie me ha dado nada y yo no voy a dar nada, que salen con sus uñas, que agarren con sus uñas, que pelean como yo lo hice. Y hay mérito en esto. Claro, no queremos que nuestros hijos sean unos flojos porque todo les ha sido regalado, pero créeme que dejar un legado, dejar una herencia es un concepto bueno, es algo que Dios, de hecho la Biblia dice en la Biblia, un hombre de bien deja una herencia a los hijos de sus hijos. Sí, a mí me hubiera gustado que alguien me diera un levantón, un poco de ayuda para arrancar, pero porque no me lo dieron a mí, no quiere decir que yo voy a hacer codo con los míos. Hay gente que viene tras de nosotros que necesitamos nuestra ayuda. Y queremos ayudar a la siguiente generación. Yo quiero dedicar los últimos años de mi vida a los jóvenes y de esta iglesia para que reciban un impulso, una extra, algo que les ayuda a salir adelante. Debemos dejar un legado. Debemos de transmitir algo bueno. Tú podrías decirme, pero yo no tengo nada que transmitir. De hecho, fíjense en Elí. ¿Elí dejó algo bueno a sus hijos? Pues sí. Sí, piénsenlo. Los transmitió autoridad. Les transmitió privilegio. Les transmitió estatus. Les transmitió dinero. Es decir, que solo por ser los hijos de Elí, tenían la mejor plaza en todo Israel. Sí, porque no había rey en aquel entonces, eran los jueces. Los sacerdotes eran los meros. Entonces Elí les dijo, oye hijos, me imagino a Elí hablando con ellos. Oye, porque ustedes pertenecen a esta familia, cuando eran chiquitos. Cuando tengan la edad, nunca van a tener que buscar una chamba, porque todo Israel viene aquí a dejar sus sacrificios. Siempre van a tener dinero, siempre van a tener carne. Cuando los demás están comiendo legumbres, lo que pueden encontrar por allá, ustedes van a estar comiendo carne. Siempre van a tener prestigio. La gente siempre les va a hablar de usted. Ustedes siempre van a tener
una plaza de por vida. Les dejó muchas cosas buenas, pero lo que no les dejó era lo más importante. Es bueno transmitir algo bueno a la gente que viene tras nosotros. Y yo quiero decirles algo. Ahorita están transmitiendo algo. Aún si crees que no. Tú puedes decir, yo no tengo hijos, no tengo discípulos, nadie me pela, apenas el perro me permite tocarle, nadie, no, pero no, estás transmitiendo algo. Tú y yo, cada persona aquí, está transmitiendo algo con su vida. Porque si yo preguntara el círculo de personas que les conocen, cada persona tiene un círculo de personas que le conocen, y yo preguntara, ¿qué opinas de fulano de tal? ¿Qué opinas de fulana? Esta persona, si es honesta, daría una opinión. Y esta opinión es lo que tú estás transmitiendo. Tu vida es como un celular. Es como una antena que está transmitiendo. ¿Quién sabe lo que Elí estaba transmitiendo a sus hijos? Pero no los estaba transmitiendo el mensaje correcto. A lo mejor estaba transmitiéndoles el buen gusto para la carne. La Biblia dice que cuando Elí murió, que murió muy pesado. Esa es una forma bonita de ser gordo. Estaba gordo el viejo. ¿Cómo vas a ser gordo? Hace miles de años, cuando la gente luchaba para comer, porque comían lo mejor que la gente llevaba a Dios, no a ellos. Y él comía la carne que robaban a sus hijos, yo me imagino. Y se engordaba a sí mismo y se engordaba a sus hijos con lo mejor que el pueblo traía a Dios. Al amor les transmitía la glotonería, pero no les transmitía el temor de Dios. Al amor les transmitía cómo hacer los mejores cortes argentinos, hijos. Pero no les transmitía la integridad. Al amor les transmitía qué tipo de vino hay que tomar con esa carne, porque esa carne no es corriente. Pero no les permitía la justicia. Todos transmitimos algo. Y que Dios nos ayude a transmitir lo bueno. Amén. Ahora, todos, digan conmigo todos. Podemos y debemos dejar un legado. Del bueno, por supuesto. Estamos hablando de dejar un buen legado, ¿verdad? Podemos hacerlo. Aun si tú no tienes 5 pesos en tu bolsillo y tú dices, yo no puedo dejar terrenos o casas o nada a mis hijos. Tú puedes dejarles algo más importante que terrenos y casas. Puedes dejarles un ejemplo de una persona que teme a Dios, un ejemplo de integridad, un ejemplo de amor, un ejemplo de fidelidad, un ejemplo de un hombre fiel a su esposa. Hay mucho que tú puedes dejar. Porque la verdadera riqueza no es lo que puedes ver con los ojos. Jesús hizo la diferencia entre el dinero y la verdadera riqueza cuando Él dijo, si ustedes no soy íntegro en las riquezas mundanas, ¿quién les entregará las verdaderas? Las verdaderas riquezas no pueden meter en el bolsillo, no pueden meter en el banco. Las verdaderas riquezas no tienen una escritura. Las verdaderas riquezas son la honradez, la integridad, el amor, la fidelidad, el temor a Dios. Eso es lo que tenemos que transmitir. Amén.
Neta, hermano. Entonces, no necesitas dinero para dejar un legado. No necesitas terrenos para dejar un legado. Necesitas una vida limpia y honrada para dejar un legado. Todos podemos y todos debemos. ¿Por qué? Porque es malo vivir como egoísta. Dios no lo quiere. A veces la verdad es que uno está tan preocupado con su propia vida que no piensa en sus ancestros, sus descendientes. A veces uno está tan ocupado, uno dice, hombre, yo apenas puedo mantenerme en el camino. No tengo tiempo de estar pensando en qué voy a dejar a mis hijos y qué voy a dejar a mis nietos. Pero entiende algo, lo que tú haces hoy, ya estás transmitiendo el legado a tus hijos y tus nietos que te están observando. No es que un día lo vas a transmitir, ya lo estás transmitiendo. Cada día te observan, cada día te escuchan, cada día te calculan y un día van a hacer, muy probable, lo que te han visto hacer. Y si lo que han visto era malo, ¿qué crees que van a hacer? Lo malo. Pero si lo que han visto es bueno, ¿qué crees que van a hacer? Van a decir, yo recuerdo que mi papá me enseñó esto. Yo recuerdo que mi mamá me enseñó esto. No solo con palabras, yo la vi hacerlo. Día tras día, año tras año, yo vi cómo ella trataba con las presiones de la vida. Cuando pudiera haber metido el tenedor grande, cuando pudiera haber transado la vecina, cuando pudiera haber tomado provecho de una persona, no lo hizo. Y me enseñaba, hijo, no hay que aprovecharse de tu autoridad. No hay que abusar los privilegios que Dios mismo te ha dado. Vive con honradez. Teme al Señor. Porque un día vamos a rendir cuentas delante de Él. Todos podemos y debemos dejar un legado. Nada más asegúrate que tu legado incluya la honradez. La manera de echar a perder un hijo es dejarle mucho dinero y no enseñarle nada de carácter. Eso es como formamos drogadictos, dejándole lana y nunca enseñándoles dominio propio, dándoles las llaves de la tienda y nunca haber enseñado la administración, haciéndoles creer que merecen más que los demás, porque ellos no son de la chusma, ellos son especiales y tus pies nunca van a tener que tocar el polvo, porque yo trabajé para que tú seas tratado como reycito. Pero si no le enseñas la honradez, estás creando el próximo Frankenstein. Sí. Unos que el mundo debe de servirles según ellos. Nosotros tenemos que asegurar que les transmitamos lo más importante. Transmite lo más importante. Hablamos hace un rato de enfoque. Si tu enfoque es el dinero, no estás transmitiendo a tu hijo lo que debe de saber. Si tu enfoque es lo que sea, que no sea Dios. Que Dios te dé mucho dinero.
Ya te he dicho, Dios te quiere prosperar, pero no al costo de tu legado, no al costo de tus hijos, no al costo de la gente que te miran porque necesitan un ejemplo. Dios quiere primero meter su carácter adentro de nosotros. Dios es un buen padre, y cuando Él nos da un legado, nos enseña cómo disfrutar de lo que Él transmite y no ser destruidos por ello. Dios nos enseña los frutos del Espíritu Santo para que la prosperidad que nos quiere dar no nos haga daño. Yo espero que esta semana tomen inventario. Yo espero que esta semana se sientan a hablar entre pareja y que hablen qué estamos transmitiendo a nuestros hijos. ¿Qué estamos transmitiendo? Algunos yo sé que se sienten muy tarde porque pues aquí en el río la gente entra a todas las diferentes etapas de la vida. He hablado con gente que conoció la verdad de Dios en Jesucristo muy tarde en la vida y se lamentan. Dicen, hombre, si yo hubiera sabido eso, habría criado a mis hijos de otra forma. Si yo hubiera sabido de esto, no habría cometido los muchos errores que he cometido. Yo entiendo, pero amados, ¿saben qué? Si quieres un día comer duraznos, siembra la semilla hoy. Y Dios es tan grande, tan poderoso, Él puede hacer que tu árbol crezca milagrosamente. Tú puedes creer que es demasiado tarde, pero es mejor tarde que nunca, ¿o no? Aunque si hayas cometido 1,000,000 de errores, si aún crees que nadie te va a escuchar, no es cierto. Honra a Dios con tu vida. Decide que desde hoy tú vas a comenzar a transmitir desde tu torre de vida una señal de honradez, una señal de integridad, una señal de hacer lo debido y lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. Y alguien va a agarrar de tu señal. Si no sean sus hijos, otras personas, pero alguien va a recibir la señal que tú estarás transmitiendo de tu vida. Alguien va a decir, yo quiero hacer como esta persona está haciendo. Yo veo algo distinto, algo diferente en la vida de esta persona. Y así es como yo quiero hacer las cosas. Y Dios te va a bendecir. En serio. Es un paquete grande, yo sé. Tú podrías pensar, ¿dónde comienzo? Es un paquete grande, yo lo reconozco. Podrías decir, Dios mío, eso es mucho. ¿Cuántos libros voy a tener que leer? 10 libros para entender lo que me estás diciendo. No, lo voy a hacer muy fácil. Dios dice, yo honro a los que me honran. Entonces lo único que tienes que decir es, Padre, desde hoy yo quiero honrarte. Todo lo que hago, todo lo que pienso, en hoy, en mañana, en cómo trato a mi esposa, en cómo trato a mi marido, en cómo trato con mis hijos, en cómo hago mi trabajo, cómo me comporto en el negocio, toda mi vida. Quiero que tú seas el enfoque. Quiero honrarte. Y no tienes que saber cómo, nada más dile eso. Y Dios te va a mostrar cómo. Tú puedes decir, yo no sé cómo honrarte, pero pues es lo que quiero hacer. Y si tú pongas en mi corazón cómo debo de honrarte en X situación, yo voy a hacer lo que me digas. Y vas a comenzar a transmitir honra. Transmitir honra, un legado que vale la pena.
Amén. Un legado que vale la pena. Aleluya. Un legado que vale la pena. Ustedes son buena gente. Yo estoy seguro que nadie aquí dejaría un legado de veneno para sus hijos. Estoy seguro que nadie aquí dejaría un perro con la rabia. Ese es mi regalo. Cuando muera, abre mi taller y hay un perro de rabia. ¿Cómo crees? Queremos dejar algo bueno, ¿sí o no? Y a veces, por ser inexpertos, creemos que lo bueno es el dinero, son los terrenos, son las propiedades. Yo espero dejar todo esto, pero ese no es el bueno. El bueno es lo que estoy transmitiendo hoy. Un día mi transmisión se va a apagar. Ustedes que tienen edad como yo, ¿recuerdan cuando a la medianoche ¡puf!, la tele dejó de funcionar? ¿Recuerdan estos días? Ya van a mostrar su edad. Antes no podrías ver la tele toda la caramba noche, porque no sé, a las 11, a las 12 de la noche ya estuvo, ¿verdad? Porque la gente decente duerme a estas horas. Un día mi canal se va a apagar. Un día tu canal se va a apagar. Un día no vas a transmitir nada. Es lo que estás transmitiendo hoy que es tu legado. Es la acumulación. Muchos de ustedes pueden recordar muchos diferentes programas del Chavo. Él dejó un legado. No lo hizo con un programa, lo hizo con muchos. Y hoy día todavía la gente ve estos programas. Pero un día tu canal se va a apagar. Entonces lo que vas a dejar, tienes que dejarlo ya. No tienes que esperar hasta tener un show grande. Cada día que vives estás transmitiendo algo. Que no sea la tranza, que no sea la inmoralidad, que no sea como aprovecharse de las monjas que tienes en la puerta, que no sea nada por el estilo, que sea honradez, que sea el temor al Señor. Y un día cuando se apague tu canal, aún así los que vienen tras de ti nunca van a olvidar el show que tú transmitiste de integridad, de honradez, de nobleza. Un legado que vale la pena. Amén. ¿Podemos cantar al Señor? Amén. Pues ya hemos platicado de que un legado sin honradez puede resultar peor que bien. Elí hizo mucho daño a sus hijos, dejándoles tanto poder, tanto privilegio, tanta autoridad sin honradez. Ese mismo poder que él les dejó les llevó a la ruina, porque no tenían honra. El privilegio les llevó al orgullo, de tal forma que podían decir: o nos des la carne por las buenas o la quitamos por las malas. Qué bárbaros. Que no les importaba las chicas que violaban ni sus familias, cuando tenía que regresar al pueblo avergonzada y embarazada. Porque recibían un legado incompleto, y eso era su destrucción. Un legado incompleto es como una arma cargada en las manos de un niño. Si tú no crees si no vas a transmitir lo espiritual,
lo de carácter, lo de honra a tus hijos, es mejor que no le des dinero, para que no se destruya solito. Pero hoy tú puedes decidir, no, le voy a transmitir lo más importante. Y si veo, si no entienda, no le caiga el 20, no le voy a dejar nada de dinero. Para que entienda que el temor a Dios es lo principal. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Pero los necios son destruidos porque no quieren escuchar consejo. Es mejor dejar a tu hijo pobre que rico y condenado al infierno. Pero no tienes que hacer uno al otro, puedes dejarle los dos. Comienza a transmitir hoy la honradez de tu propia vida. Decide hoy que no vas a destruir a la gente que viene tras de ti por dejarles un mal ejemplo. Mas tú vas a ser el ejemplo primero y principal de honradez para toda la gente que recibe tu señal que transmites. Porque, amigo, estás transmitiendo algo hoy día, y que sea la honra de Dios. De hecho, voy a concluir con esto. Es como una bendición, que eso es lo que Dios quiere para ustedes. Dios tiene una herencia para ustedes. Es un poco largo, pero lo voy a leer rápido. Es de Efesios capítulo 1. Dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé a ustedes el espíritu de sabiduría y de revelación. Eso es lo que deben de transmitir. El espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿Cuántos creen? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. El Señor nos recuerda y nos bendice. Bendice a los que temen al Señor. Bendice a grandes y pequeños. Que el Señor multiplique la descendencia de ustedes y de sus hijos. Que reciban bendiciones del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Que así sea, en el nombre sobre todos los nombres, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga a su pueblo tlaxcalteca.